Entonces hoy voy a hablar del misterio de la fe, del misterio de nuestra fe, es decir, el santo sacrificio de la misa. Primero hay que definir qué es la Santa Misa. La misa es Jesús que se ofrece en sacrificio a Dios, su Padre, como víctima para nosotros por el ministerio del sacerdote. Ir a la misa es ir a encontrar al Señor Jesús en la cruz y ofrecernos con Él al Padre eterno, a su Padre, a nuestro Padre celeste. Nosotros estamos entonces frente al, como acaba de decirlo, el misterio principal, central, esencial de nuestra fe católica, es decir, el santo sacrificio de la misa, que junta el Jueves Santo y el Viernes Santo, que no se pueden separar, la institución, la última cena, la institución de la Santa Misa y el santo sacrificio de la cruz, el Viernes Santo, el Calvario. ¿Por qué? Porque la misa es un sacrificio. ¿Y por qué es un sacrificio? Porque hace presente y continúa el sacrificio de Jesús en la cruz, de manera no sangrante, lo que pasó hace 2000 años en el Calvario ya no se va a reproducir de una forma igual, similar. Se hace de una forma misteriosa, milagrosa en la Santa Misa cada día en miles de lugares desde 2000 años, 20 siglos. Porque hace presente, la misa es un sacrificio, repito, porque hace presente y continúa el sacrificio de Jesús en la cruz de manera no sangrienta, al fin de traernos las gracias, las bendiciones. Dicho de otra manera, a cada misa Jesús actualiza de forma explícita para nosotros lo que ha hecho en la cruz. Y cada vez que participamos a la misa, podemos ir a esta fuente de tesoro de gracias, si podemos decir así, adquirido por Jesús en la cruz. Por eso hay que insistir sobre eso, porque nuestra actitud, la actitud de nuestra alma, nuestra actitud espiritual, corporal también, porque somos cuerpo y alma, pero primero es el alma, porque es el alma que dirige todo, es el espíritu que da vida. Es lo que nuestra actitud frente a este misterio no es esencial como el misterio mismo, pero si nosotros queremos recibir todas las gracias, los frutos, entre comillas, es decir, los regalos que Dios va a dar espiritualmente en nuestra alma, depende también de nuestra actitud, la actitud de nuestra alma, de nuestra comunión espiritual o más comunión sacramental si podemos. En este periodo hay muchísima gente que no tiene la posibilidad de asistir a la Santa Misa, o mejor dicho, como decía San Pío X, rezar a la Santa Misa, que es una actitud mucho más activa espiritualmente. Se trata de una actitud de adoración, de entrar, de comulgar en el misterio del santo sacrificio de la misa que se nos propone cada vez que hay un sacerdote. En este periodo, como estaba diciendo, mucha gente no puede tener. Otras personas aprovechan por su pereza espiritual, o peor, con este pretexto. Hay personas que siguen la misa por internet, por la televisión, eso es lo mínimo, pero eso no puede suplir la participación concreta, presencial, en cuerpo y alma, en una capilla, en una catedral, en una iglesia. Pero ahora estamos hablando de eso para fomentar en ese periodo de crisis, de gran sufrimiento, recentrar toda nuestra atención de nuestra vida espiritual, que toma todo sale y llega aquí. La misa es como un resumen de todo el misterio de nuestra fe. Implica la vida, la muerte, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Es como un resumen que nosotros intentamos acercarnos. ¿Se recuerdan el episodio de Éxodo, la zarza ardiente? Moisés se acercó y Dios le dijo: quítate las sandalias, el lugar que vas a pisar es sagrado. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud
no de miedo, sino, como dice el cardenal Sarah en uno de sus libros, un temor de amor. No sé si la expresión está bien traducida, pero expresa eso, una reverencia, pero de amor, para crecer en este encuentro, y mucho más si Jesús viene en nosotros con la Santa Eucaristía, lo que parece pan y ya no es pan. ¿Podemos decir que a cada misa estamos al pie de la cruz? Entonces, sí, a la misa, al momento de la consagración, estamos realmente como la Santísima Virgen, la Magdalena, estaban al pie de la cruz, de una forma espiritual. ¿Y para qué Jesús se ha ofrecido en sacrificio en la cruz? Para reparar nuestros pecados. ¿Y por qué llamamos también la misa Eucaristía? ¿Por qué significa Eucaristía? Acción de gracias. Es una actitud con la adoración que tenemos que tener cuando estamos en la misa, de dar gracias a Dios. ¿Y en qué momento Jesús se hace presente realmente en la Santa Misa? En el misterio de una palabra difícil, transubstanciación. Es el cambio de la sustancia del pan en el cuerpo de Jesús y del vino en sangre de Jesús. En resumen, el Señor Jesús ha instituido la Santa Misa, el Jueves Santo, por 3 razones. 1. Para ofrecerse a su Padre para nuestros pecados, es un sacrificio. 2. Para darse a nosotros como comida de nuestras almas, es la comunión espiritual o mejor sacramental. 3. Para permanecer en nosotros gracias a la presencia real. Que nosotros, por intercesión de San Pío X, el Santo Padre que restableció la comunión a tierna edad para los niños al principio del siglo XX, podamos estar participando plenamente, espiritualmente, con todo nuestro ser, toda nuestra alma, a la Santa Misa cada día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.